algo antes de empezar a predicar, porque se habla de misiones y usted ve recogiendo una ofrenda especial, y quiero dar una explicación breve, porque es algo diferente a lo que usualmente hacemos, inclusive en las iglesias bautistas del sur, como es esta. Nosotros, además de esos misioneros, somos cooperadores, somos participantes de lo que llama el plan cooperativo de nuestra denominación. Eso no está incluido en esos. Los misioneros que se sostienen la denominación, ¿verdad? Pues nosotros le damos la aportación y ellos allá son los que se encargan de usarlos. Estos misioneros son de la iglesia local. Esos 300 y pico son de la iglesia local, aparte de lo que nosotros damos al plan cooperativo de la denominación como Bautistas del Sur, ¿verdad? Es que en nuestra manera de ver, la misión se sigue haciendo como se hacía en el siglo XIX, siglo XX, que es la metrópoli, enviando gente, empezando de Inglaterra, de Estados Unidos y Canadá principalmente, estos países así, enviando al resto del mundo que no sabían nada. El protestantismo era desconocido fuera de Europa y América. Se conocían las religiones indígenas ¿verdad? Y cultos y sectas y cosas ¿verdad? de diferentes países, o la religión tradicional, que también difiere grandemente, la iglesia católica de la iglesia evangélica. Entonces, estamos bien agradecidos de aquellos cientos y miles de misioneros que llegaron, ¿verdad? Y que nos enseñaron, y que gracias a Dios, con gran pasión y dedicación, pero al ritmo de lo que puede hacer un americano en la India, que tiene 1000 y pico de millones de habitantes, que no entiende el idioma, ni puede comer la comida de allí, ni puede irse a trabajar en las aldeas porque lo matan, se queden en las ciudades porque es peligroso. Sale como en 12,000, 14,000 pesos al mes por la esposa, hay que pagarle la educación de los niños, transportación, todas esas cosas. Y ¿verdad? Nosotros nos dimos cuenta que si vamos a cumplir la gran comisión, no puede ser con la misión colonialista como era al principio, de tipo colonial, de tipo de metrópoli, a los que saben, a los que no saben. Ahora tenemos que usar a la gente de los países, que ya está lleno de cristianos, y muchos bien educados, y ya está lleno ya el evangelio está en el mundo entero. Y entonces, con lo que se paga a un misionero norteamericano en la India, se sostienen 100 y pico de misioneros autóctonos, 100 y pico, con lo que se le paga a un misionero. 100, más de 100. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con $100 un misionero de la India gana el salario de allí que gana un maestro de escuela, con $100. En vez de 12,000 o 14,000 que cuesta esa familia, $100 misionero, y le da para todo, y su familia vive como vive un maestro de escuela en la India. Vive trabajando y eso, pero puede sostener su familia, ¿verdad? Así que nosotros hemos entendido que la manera de hacer misiones, para que si queremos que se evangelice a todas las naciones, como dice la Biblia, no puede ser nosotros yendo a predicar lugares donde no sabemos el idioma, no somos de la cultura, nos enfermamos con la comida de allí porque no estamos acostumbrados, no podemos vivir en arrabal y en la choza del campo porque no estamos acostumbrados a eso. Nuestros hijos no pueden estudiar allí porque no conocen el idioma. Hay que ponerles una escuela de inglés que valen carísimas, o de español, que no las hay. Entonces, hemos entendido, y por eso es que nosotros estamos metidos en más de 40 países, sosteniendo 300 y pico de misioneros autóctonos, la gente de allí, ¿verdad? Lo localizamos a través de agencias misioneras, gente seria, ministerios serios de esos países, los localizamos y entonces nosotros los convertimos en auspiciadores de misioneros autóctonos. Por eso es que, y son los proyectos misioneros que hemos tenido, son para esos países, ¿verdad? Ustedes saben, pero digo esta explicación porque ven que se recoge una ofrenda, 2 ofrendas, una para la regular de la iglesia y una misionera, pero todo lo que produce la cafetería, 100% es para misiones, el culto de oración para misiones, 100%, más de 100 y pico, 250 hermanos que sostienen misioneros y con sus recursos. Y juntamos todo eso más los recursos de la iglesia, de ahí salen los 387 misioneros. Y los proyectos especiales, ustedes, esta iglesia acaba de enviar, saben, hace 4, 5, 6 meses,
93 motoras para los misioneros de la India y de África. El dinero para comprar 93 motocicletas para que puedan ir por las aldeas predicando el evangelio. $100 y pico de mil en medio de la pandemia. Es decir, esta es una iglesia que ama las misiones y esa es la característica. El principal ministerio de la Iglesia Bautista de Glenview no es en Puerto Rico, es en las naciones. Nosotros por cada alma que se convierte aquí, en esta iglesia, se convierten 500, 200, 1000 en la India, en África, en aldeas, en Vietnam, en Laos, en China, en países islámicos, en 2, 5, 10 países de África, en Filipinas, olvídese de eso. Un montón de países. Así que le digo esto porque usted que llegó a la iglesia ve esa ofrenda misionera y dice, pues esta gente que mucho pide, ¿verdad? Se acaban de pedir una ofrenda y están pidiendo otra detrás. Es que ese es el corazón de esta iglesia. Este es el corazón de llevar el mensaje de la palabra hasta lo último de la tierra. Así que así nos ayude Dios, ¿verdad? Para hacerlo, sabemos que es por gracia, que no hemos conocido la crisis económica de la pandemia, no ha sido conocida en esta iglesia. La economía de la iglesia es como antes de la pandemia. ¿Cómo ha pasado dando ese montón de dinero para misiones? ¿Cómo ha pasado? Yo no lo sé, ni nadie de la Junta Administrativa lo puede entender. No lo podemos entender. Milagrosamente no ha faltado nada. La economía está igual que estaba antes de la pandemia. No ha habido problema. Así que parece que dar funciona. ¿Verdad? Parece, es lo que dice la Biblia, parece que dar funciona. Invertir en el reino funciona. Que tú inviertes y Dios se encarga del resto. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseña la Biblia. El que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente, pues el que cosecha, el que siembra mucha semilla, cosecha mucho fruto, mucho producto. El que siembra poca semilla, cosecha poco. Eso es lo que dice la Biblia. Así que damos gracias a Dios por ese corazón que ha puesto en esta congregación, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos ustedes, porque ese envolvimiento misionero, eso que ustedes se levantan y aplauden cuando dicen salieron, esta semana salen, vamos a entregar el cheque de 103 mil pesos, creo que fue el último, $103,000. Pero yo digo, ay santo, estos son los únicos locos que les gusta salir del dinero. A todo el mundo le gusta entrarlo, pero los únicos locos que les gusta salir del dinero son la gente yo les digo qué bueno que están locos igual que yo. Estamos locos, pero está bien, estamos locos. Locos para Dios. Ok, bien. Ahora vamos al mensaje de hoy, se llama Actitudes Correctas. Actitudes correctas. Y vamos a leer en Mateo 11, del verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, gracias por esta palabra. Señor, enséñanos en el día de hoy que lo que se predique, Señor, conforme a la Escritura, sea grabado en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu nos ayude a entender la palabra de Dios y que ponga a disposición en nosotros para cambiar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es una actitud? El título es Actitudes Correctas. Actitud es una manera de pensar o actuar que revela una disposición. Esas definiciones yo las escribí, no las busqué, las escribí según yo los interpreto. Actitud, manera de pensar o actuar que revela una disposición. Una manera de reaccionar ante los demás. Una manera de reaccionar ante los demás. O una manera de pensar o actuar que revela una disposición. Un sentir, ¿verdad?
Ok. Así que hay buenas y malas actitudes. Buenas y malas actitudes. Nuestra actitud, hasta cierto punto, revela nuestra manera de ser. Sus actitudes salen de su corazón, de cómo usted interpreta la vida, de cómo está su corazón, cómo están sus sentimientos, sus emociones, ¿verdad? Así que hasta cierto punto podemos decir que nuestra actitud revela nuestra manera de ser. Es un espejo del yo, es un espejo del alma. Nuestras actitudes son espejos del alma. Eso es así y tenemos que entenderlo porque lo que vamos a predicar hoy intenta, lo que dijo Jesús, intenta promover una sanidad en nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, decía el Señor. Y aquí dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos está diciendo, ustedes tienen el modelo, yo viví en la tierra con mucha oposición, mucha persecución, mucha injusticia, mucho abuso, muchos ataques, críticas, pero yo nunca perdí la compostura. Yo enfrenté las cosas con mansedumbre y humildad, con firmeza. La firmeza no necesariamente es señal de que uno no es humilde. Hay que ser firme a veces. Defendiendo nuestras convicciones, tenemos que ser firmes. No podemos permitir que nuestras convicciones cristianas, por ejemplo, sean pisoteadas sin nosotros indignarnos. La indignación ante la injusticia, Jesús la tuvo. Indignación ante lo incorrecto. Él se indignó ante las cosas que estaban mal. Se indignó cuando entró al templo y vio que el templo de Dios había sido convertido en un comercio. Allí habían puesto mesas los cambistas, que eran gente que estaba allí para desplumar al pueblo, porque no se podían depositar monedas en la ofrenda que tuvieran la imagen de César, del emperador, porque era idolátrico para los judíos utilizar monedas con una imagen. Tenían que usar monedas hebreas, de las que fabricaban ellos, las que tenía ya el pueblo hebreo. Entonces, había una gente que cuando tú venías, que era lo que te pagaban en dinero romano, que eran los que mandaban allí, tú venías con el dinero romano, no lo podías echar en la ofrenda, no podías comprar la ovejita que tú querías comprar para sacrificarlo. Entonces tú ibas donde los cambistas y allí estaban los usureros. Entonces, en vez de cambiarte el dinero romano, si por ejemplo equivalía a 10 monedas hebreas, pues ellos te decían, mira, te voy a dar esto, pero dame 30 monedas hebreas, 20. Pero el cambio es por 10, no, pero 10 son la comisión, el doble. ¿Ve? Jesucristo se encuentra con eso. Además, las ovejas que se sacrificaban tenían que ser certificadas por los sacerdotes, aceptadas, que no podían tener defecto, no podían estar enfermas, no podían tener que le faltara una oreja, ¿verdad? Porque la palabra decía que los sacrificios tenían que ser de una oveja sin defecto. Pues entonces estaban allí los mercaderes. Y combinación a veces con los sacerdotes, se rechazaban la ovejita, esa oveja no está buena. Entonces, mira, yo te vendo esta. Y ahí venía el mercader para hacer negocio contigo dentro del templo. Y Jesús dijo, ¿pero qué es esto? Mi casa, el templo se le ha llamado casa de oración y ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Y el Jesús imperturbable y manso empezó a virar las mesas. Y sacó a todo el mundo de allí, cogió un látigo y lo sacó de allí. Y lo echó para afuera. O sea, la indignación ante la injusticia, como él lo hizo en su autoridad como hijo de Dios. Pero nosotros no tenemos esa autoridad. Tenemos que tener cuidado. No nos extralimitemos en las reacciones que tenemos. Bueno, así que nuestra actitud revela nuestra manera de ser. Si somos egoístas, por ejemplo, desconfiaremos de los demás. Las personas que siempre están pensando en el beneficio propio creen que todo el mundo es igual. Y entonces
como no somos generosos, no somos desprendidos, no somos tolerantes, somos egoístas, pues entonces estamos a la defensiva porque pensamos que todo el mundo nos quiere tomar el pelo. Y entonces el egoísmo produce personas desconfiadas de los demás. Si hemos sido tratados con dureza en nuestra historia de vida y maltrato, podemos ser duros y maltratar a otros porque nos herimos, nos llenamos de ira por la injusticia que cometieron con nosotros, porque me abandonaron, porque mi papá se fue y me dio, porque me daban golpes, porque me dejaron esto, por lo que fuera. Entonces yo me herí y archivé eso, lo archivé, lo metí en el corazón. ¿Y qué pasa? Que ante cualquier conflicto, esa ira adentro sale y sobre reacciono. Porque no he sanado, estoy herido, tengo odio, resentimiento. Entonces Jesucristo está diciendo, no vas a tener paz. Tienes que soltar esos odios, tienes que soltar esos resentimientos. Tienes que ser como yo, manso y humilde de corazón. Tienes que aprender, ¿verdad? Si somos de naturaleza generosa, se nos hace fácil confiar en los demás. Y hay gente que son generosos, aunque no estén en el campo religioso. Hay gente que por naturaleza les gusta servir a los demás y dar, ¿verdad? Y yo tengo un ejemplo muy cercano, y es mi mamá. Mi mamá no era una persona religiosa, sí creía en Dios y eso, pero no iba a ninguna iglesia. Pero mi mamá era una persona generosa al extremo, de una cosa, era parte de su carácter. Ella empezó como maestra rural. Mi mamá es oriunda del pueblo de Caguas, barrio Bairro arriba de Caguas. Apellido es Solá Fontanes, esos apellidos son de esa área por ahí, de Caguas. Entonces, era generosa por naturaleza y empezó de maestra rural. Para los años 30 y pico no había transportación, no había carretera, no habían puentes, y ella le asignaban, como era maestra comenzando, todavía no había estudiado bachillerato, lo que tenía que llamar normal. Después hizo bachillerato, hizo maestría, pero no había estudiado bachillerato, era lo que maestro de 2 años que tenía de escuela, de colegio. La mandaban a los campos por allá, donde a veces tenía que cruzar el río, a veces los jíbaros la cogían al hombro y la cruzaban en caballos y todas esas cosas. Pero ella amaba el magisterio toda la vida y después fue maestra, fue principal de escuela, superintendente auxiliar, pero empezó así. Y yo me he encontrado con gente en mi caminar que fueron discípulos de ella en esos campos. Y lo que hablan de ella es, por ejemplo, un pastor que se retiró ya. Yo no sabía que había sido discípulo de mi mamá. Lo fui a visitar un día y me dice, tú sabes que yo pude estudiar por tu mamá. Yo hice estudios universitarios de escuela superior por tu mamá. Digo, Dios, porque mire, yo era del campo, bien lejos allá y bien pobrecito. Y cuando yo me gradué, no sé si de 6º grado, parece que iban descalzos a la escuela, y muchos muchachos de eso iban descalzos a la escuela. Y cuando yo me gradué, yo no tenía zapatos para venir al pueblo a estudiar. Y entonces tu mamá me compró mis primeros zapatos. Hubo una familia de esos campos que no podían venir a estudiar porque no había manera de regresar el mismo día por la transportación. No había manera. Si podías pagar un carro público, te dejabas por acá abajo y después te tenías que caminar un montón de millas hasta llegar al monte por allá donde vivía. ¿Y sabe qué hizo mi mamá? Vivieron en mi casa como si fueran mis hermanos. Varios miembros de esa familia se los llevó a vivir para casa para que estudiaran. Ella era así. Ese es el corazón de ella. Toda la vida fue así. Y con integridad. Yo recuerdo que después ya fue representante a la Cámara y siguió creciendo y subiendo. Fue representante a la Cámara y ella ayudó la urbanización Jardines de Ponce, que está aquí cerca. Iban a construirla, compraron el solar los urbanizadores, pero en el medio había una casa donde había una persona que estaba ahí desde los tiempos donde habían agregados que llamaban. En las fincas tenían gente que vivía ahí y trabajaban ahí, se quedaban viviendo ahí. Y ellos dijeron, queremos construir, pero no hay manera de sacar a estas personas porque ya tienen un derecho, llevan generaciones viviendo ahí. A ver si usted nos puede ayudar, qué podemos hacer, porque a Ponce le conviene que se construya, le da trabajo a la gente. Entonces, mi mamá
que era representante de la Cámara, hizo gestiones con el Departamento de la Vivienda y de la Agricultura, yo no sé cuál fue, y entonces había un programa de las parcelas que se le daba a la gente gratuitamente para vivir, que tenían espacio para sembrar y todo. Ese era un programa del gobierno, de darle parcelas gratuitas a la gente. Y entonces le consiguió una parcela a esas personas, fue a hablar con ellos. Ellos estaban contentísimos porque la casa de aquello no era de ellos, pero la parcela sí iba a ser de ellos. Y entonces se pudieron salir de ahí. ¿Qué pasa? Que los urbanizadores, al ver que mi mamá le había resuelto el problema, fueron a mi casa a visitarla y le dijeron: doña Carmen, estamos tan agradecidos de su ayuda para poder construir la urbanización que le hemos separado un solar gratuito para usted ahí en Jardines de Ponce. Mi mamá no brincó de alegría. Mi mamá era una política electa y le dijo: si yo sé que ustedes me van a ofrecer eso, yo no les ayudo. Yo no acepto regalos de nadie. Yo soy legisladora y yo trabajo para el pueblo y no me puedo lucrar ni beneficiar de mi trabajo. Así que muchísimas gracias, pero yo no acepto la parcela esa. Así era. ¿Te parece a muchos políticos que hay por ahí ahora, más o menos? Entonces, lo que estoy hablando es que hay personas que son generosas, ¿ves? Son generosas. Y a las personas generosas se le hace fácil confiar en los demás, porque esa es su naturaleza. Por naturaleza son friendly, ¿verdad? Hay personas que son por el contrario hostiles, porque están a la defensiva constantemente, porque su vida ha sido defenderse. Y usted no ha oído eso, ya yo estoy cansado de que me pisen, yo no soy ninguna alfombra, ¿verdad? Y hay personas que andan y vamos así al matrimonio y ya formamos una guerra interna, y es porque están dos que no han pasado por la terapia esta que dice Señor Jesús: vengan a mí, sean como yo, y van a descansar. Van a liberarse de esas cosas que provocan los conflictos, pero tienen que aprender de mí. Sométase a la terapia del Espíritu Santo y van a tener paz, y van a tener gozo, y van a tener liberación espiritual. Realmente nuestra lucha proviene de dos factores. Esas actitudes que estamos hablando tienen dos fuentes. Uno de ellos es nuestros temperamentos. Nuestros temperamentos. El temperamento de uno es innato, es como la inteligencia. La inteligencia es innata, no el conocimiento. El conocimiento se adquiere. La inteligencia se nace con un package de inteligencia. Entonces, es posible que haya un hombre que es catedrático de universidad, o es un médico, o es un científico aquí en esta casa, y hay un jardinero que viene a limpiar el patio, pero es posible que el jardinero sea más inteligente que el científico. Lo que pasa es que no pudo estudiar. Fíjate, que no confunda que aquel sabe mucho y este es inteligente, y aquel que fue hasta tercer grado nada más y lo que hace es limpiar los jardines no tiene inteligencia. No. Es posible que el potencial del jardinero sea igual o mayor que el otro, pero uno estudió y otro no. Así que la inteligencia se cultiva, pero si usted no la tiene, no la puede cultivar. Y yo, como catedrático que era, me di con esos casos de personas que sencillamente no le entraba la biología. No le entraba. Y la que yo enseñaba microbiología, la odiaban muchos de ellos. No le entraba, porque hay muchos nombres científicos. Y hay gente que no puede bregar con eso. Y muchas pruebas bioquímicas, y hay gente que no puede bregar con eso. Entonces, trataban, y yo les trataba de ayudar, porque yo nunca fui un profesor malo. Yo les trataba de ayudar, pero es que no había manera. Les hablaba, les explicaba, les simplificaba, y 25 en el examen. No podía. ¿Por qué? Porque su capacidad intelectual no llegaba en esa materia. Yo no sé si en otras materias, pero en esa materia no podían bregar con eso. Lo mismo pasa con los temperamentos. Los temperamentos, por el Espíritu Santo, todos los temperamentos tienen defectos y tienen virtudes, cosas positivas.
Por el Espíritu Santo uno puede controlar los defectos, colocarlo, va a sanar de los efectos de ese temperamento y va a aprender a controlarlo y entonces que sobresalga lo positivo del temperamento. Pero si usted, por ejemplo, sanguíneo, que son las personas que son de carácter festivo, esos que se hablan gritando y que dice el alma de la fiesta, ¿verdad? Que son personas que te saludan y como si no te hubieran visto en los últimos 50 años, ¿verdad? Los sanguíneos son bien expresivos. Tú nunca serás flemático, que es lo contrario. Nunca. Aunque el Espíritu Santo no te va a cambiar lo que tú eres. Te va a hacer que tu carácter sanguíneo se sujete al Señor y no cometas los errores que cometías cuando te dejabas llevar por el carácter, te controlaba el carácter. El flemático es bien sosegado, bien tranquilo, es lento en sus reacciones, tienen dos velocidades, lento y parado. Yo les he dicho que cuando se casa un flemático y un sanguíneo, a los dos se les rompe el hígado. Uno porque va a 100 millas y otro va porque a una, ¿verdad? Se le rompe el hígado a los dos. Pero yo conozco parejas cristianas que tienen esos caracteres y son muy felices, porque el Señor les ha ayudado a ajustar aquellas cosas que son conflictivas y aprender a dominar aquello que no está, la parte del carácter que no es buena, que lastima a los demás. Así que son 4 temperamentos básicos: sanguíneo, que es ese festivo; colérico, que como dice el nombre, son personas que parece que tienen coraje, siempre explotan, prenden al primer maniguetazo, ¿verdad? Y son propensos a darle el fuetazo rápido. Flemático, que es ese que es personas que es pausada, que son muy buenos en trabajos de organización. Dios la bendiga. Son muy buenos en organización. Y está el melancólico, que tiene la buena característica de que gran parte de los grandes poetas, compositores de música, gente que trabaja con el arte, tienen ese toque melancólico. Ellos se ponen a mirar la lluvia y escriben un poema sobre la lluvia, porque se meten en la tristeza del día, les inspira, porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Y el sanguíneo ve la lluvia y dice: ay, otra vez lloviendo, yo que pensaba salir hoy, yo que tenía planes para hoy. Bueno, entonces se une el temperamento con lo otro que se une es con nuestra historia de vida, nuestras experiencias de vida. Que tenemos una mente interior, que la Biblia le llama el hombre interior, los psicólogos llaman el inconsciente, el subconsciente, el hombre interior o el corazón, son los nombres que usa la Biblia. Corazón o el hombre interior quiere decir lo mismo, es un archivo de experiencias que se esconde, se mete en una mente que uno no está pensando en eso, pero está ahí, guardado siempre, permanece guardado ahí. Y que sale, se dispara y realmente produce muchas de las reacciones conflictivas con los demás. Reacciones conflictivas que vienen de esa historia de vida, que a veces nos hace sentir, por ejemplo, que no valemos nada, baja estima, porque la vida nos llevó a pensar que nadie nos quería, que somos un fracaso. A veces estamos llenos de coraje, porque pues, ¿por qué mami me hizo eso? ¿Por qué papi me hizo eso? ¿Por qué mi primer esposo me hizo eso? ¿Por qué si yo la amaba se fue con otra? Y tienen 25,000 razones, si las busca, para estar peleado con alguien. Y entonces, si metemos esa basura en el corazón y se une al temperamento, entonces vienen las actitudes. Dice, esa persona es problemática, ese matrimonio siempre está peleando. Se quieren, pero son como perro y gato.
Lo que pasa es que estamos reaccionando o por el temperamento contaminado con las memorias que tenemos. Y eso produce reacciones que lastiman y que nos hacen tener una vida azarosa, sin paz. Por eso Jesucristo, vuelvo a leer ese consejo tan bueno. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados quiere decir las durezas de la vida, las responsabilidades, los golpes que uno recibe en el camino, las traiciones, los abandones. Cargados, de hecho, levantando una familia, a veces esa mujer sola con unos hijos y tiene que trabajar y ella estudiar con los hijos para entonces acostarse de eso, para volverse a levantar temprano por la mañana para empezar el día de nuevo y esto y lo otro y eso y a veces no tiene que la ayuda, a veces sí, la familia le ayuda, le cuida a los hijos, lo que, etcétera, etcétera. Gracias a Dios por los abuelos que en Puerto Rico están cuidando la mitad de los muchachos del país. Gracias a Dios, porque nos los llevan y nos encanta que nos los lleven. Por lo menos a Ana Luisa y a mí. Cuando llegan esos nietos, eso olvídate, hay fiesta en la casa. Pero seguimos cargando esos golpes de la vida y entonces nos trabajamos y nos cargamos. Y eso es lo que dice Jesús. Dice, si usted está, y es normal que esté con heridas, con cosas, con conflictos, con problemas con alguna relación, con el matrimonio, no está funcionando como debe, no tiene paz, no duerme, tiene conflictos en el trabajo, etc. La vida, estamos rodeados de cosas que provienen de otra gente que también están como yo. Hay un refrán de mi barrio que decía, no caben dos bueyes machos en la misma cueva. Porque la cueva era para uno y la hembra, pero para dos bueyes machos no. Y a veces le estamos dos cangrejos, porque la gente que nos ve en otros países. Aquí decimos bueyes a los cangrejos, Puerto Rico. Así es que la realidad es que necesitamos esa combinación que vamos edificando, el temperamento que nacimos con él, pero entonces se contamina la vida con experiencias del pasado, choques, traiciones, abandono, deslealtades, lo que sea, fracasos, y vamos formando un archivo que inconscientemente brota cuando tenemos una relación con alguien. Las personas que están a nuestro lado pagan el precio de nuestra condición. Lo pagan los que viven con nosotros principalmente, pero también lo pagan los que interactúan en los trabajos, en la iglesia, y hay conflictos y divisiones y enemistades donde no debe de haber, ¿verdad? Bueno, no las debe haber en ningún lado. Así que Jesucristo describe eso en Mateo capítulo 15, lo que yo estoy diciendo. Lo escribió Jesucristo 1900 años antes que naciera Freud, el padre de la psicología moderna. En Mateo 15, del 10 al 19, dice Jesús, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, no lo que usted se come, porque los hebreos tenían la idea de alimentos que santificaban o que eran buenos, puros, eran agradables a Dios, y alimentos que eran inmundos. Y entonces, de eso que está hablando Jesucristo. Lo que uno come no es lo que produce el pecado, no es lo que contamina. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?
¿Qué le está diciendo Jesús? Ellos se pasan peleando alimentos puros y alimentos santos y alimentos aceptables. Y dice, ¿sabe qué? Todo eso que uno se come, eso se convierte en caca. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así que no hay virtud en comidas. Todo lo que tú te comes se convierte, va a la letrina. Así que, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Dice, no es lo que entra, sino que sale de la boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sucias, porque también decían que había que lavarse las manos un montón de veces, pero ritualmente para santificar, no conocían los microorganismos, no era por higiene, era por religión que se lavaban las manos un montón de veces. Jesús le dice, lo que tienen que bregar es con el corazón. Ellos no quieren tocar el corazón, estos fariseos, estos religiosos. Por eso es que no me siguen a mí, porque ellos no quieren. Todos son reglas y leyes. Pero lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Lo que estamos diciendo aquí hoy es que los conflictos de nosotros vienen porque tenemos el corazón contaminado, ¿verdad? Con experiencias traumáticas. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Lo que llevamos adentro, si es ira van a beber los que vivan conmigo. Si es inseguridad, celo, pues eso van a vivir los que vivan conmigo. O sea, de lo que yo lleve en el corazón, de ahí sale para afuera. Así que si yo quiero unas buenas relaciones, yo tengo que sanar el corazón. No puedo hacer ese trabajo afuera, porque se origina adentro. Y mientras yo no limpie aquí, no voy a manifestar hacia afuera lo que está sucio. Porque lo que voy a manifestar es lo que está sucio. Así que Jesucristo cuando dice venid a mí, ¿verdad? Y que yo les haré descansar, sed manso y humilde como yo, para que haya descanso para vuestras almas. Lo que está diciendo, necesitamos una terapia de corazón. Y dice, y para eso, sin humildad y mansedumbre, no se puede lograr. No se puede lograr. Así que los que hemos llegado aquí, los que nos están viendo por los medios, estamos sometidos hoy a la terapia de Dios por medio de la palabra, ¿verdad? En Proverbios capítulo 4, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 4, dice y leemos, ya estamos casi llegando aquí. Proverbios 4 dice así, del verso 20 al 27, dice de la siguiente manera, 20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Está hablando de la palabra de Dios, que es lo que es la medicina para sanar de todas esas cosas. Sobre toda casa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No está hablando un cardiólogo, está hablando un profeta. No está hablando de la parte... Y es verdad que el corazón depende de la vida del corazón, pero no está hablando del aspecto médico. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Así que entonces nosotros, hablando de actitudes, tenemos que tenemos un temperamento, hemos llegado a esta conclusión, los puntos para llegar a esta conclusión. Tenemos un temperamento que es innato, pero que se puede, por el Espíritu Santo, controlar, ¿verdad? Y cambiar para bien, cambiar la parte que lastima, quitarla del medio. Y tenemos una historia de vida que nos da entonces un archivo que se llama en la Biblia el corazón, en la psicología del hombre, el subconsciente o el inconsciente, que aunque no está consciente, ese corazón está ahí. Y me provoca reacciones. Provoca que yo reaccione ante la vida de una manera particular, muy relacionada como esté mi corazón. Si mi corazón está contaminado con ira y contienda por las cosas que yo pasé, llegó ese coraje adentro,
pues obviamente el que viva conmigo va a participar de lo que yo llevo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que esté aquí sale. Lo que está aquí sale. Así que necesitamos un proceso de sanidad. Entonces llegamos al concepto de cristianismo nominal o religioso, al cristianismo práctico, pragmático. El cristianismo debe ser práctico, no debe ser solamente teórico, no es conocer conceptos, sino tener la aplicación. Es decir, pragmático es práctico, que produzca cambios, que modifique conductas. Para eso es el cristianismo. No solamente para estar con Dios en la gloria, que eso viene por la gracia y cuando uno se convierte y esa parte se resolvió porque ahora soy hijo de Dios, sino que en mi peregrinar, en mi caminar por la vida, yo sea un cristiano que tenga los frutos que dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquí está diciendo, vengan a mí y yo los haré descansar. Así que esa es la meta. La meta es venir a someterse a veces una de las frustraciones, muchas de las frustraciones de nosotros los pastores, es que personas que están en constante tumulto familiar, conflicto familiar, no buscan ayuda. Desarrollan una cultura de conflicto. Y nada hay peor que los patrones de conducta. Un patrón de conducta es similar, es un hábito. Se puede definir un hábito como un patrón algo repetido que se convierte en un patrón de conducta. Eso es un hábito. Eso es una definición que saqué ahora. Un hábito es algo que por repetición se convierte en un patrón de conducta. Y los patrones de conducta llegan al momento que se hacen como parte de nuestra naturaleza. Y cuando uno tiene como patrón de conducta la pelea en la familia, llega el momento, a veces uno se crió en un hogar donde siempre estaban agajados papá y mamá discutiendo y gritando, y uno piensa que parte de la felicidad familiar es pelear. O no puede evitar esos enfrentamientos constantes por diferencia de opiniones y por diferencia de caracteres, porque son dos corazones sin derribar. No ha habido la terapia del espíritu, están ahí de cara, parado de pie, yo soy así, así es que yo soy, eso es lo que está aquí, y el que viva conmigo, que tiene que beber de esta agua, porque yo no tengo más agua que dar que no sea esta. Entonces no está la mansedumbre que dijo Jesús. Venid de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús está diciendo, si no eres manso y humilde de corazón, no vas a hallar descanso para tu alma. Eso es lo que está diciendo, aprendan de mí. Mientras no sean mansos y humildes, no hay descanso para el alma. Para los altivos, no hay descanso para el alma. Para los soberbios, no hay descanso para el alma. Para los duros de corazón, no hay descanso para el alma. Jesús dice, si eres manso y humilde, ven, hay sanidad para ti. Ahí la contestación. Así que lo que llegamos es al cristianismo práctico. El cristianismo práctico entonces es uno someterse a la terapia de Dios con humildad. En Romanos capítulo 12 habla de eso y lo dice de esta manera el apóstol Pablo, Romanos 12 del 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios es nuestro culto racional. Quiere decir que Dios es el que es el objetivo de nuestro culto. Nuestra mente tiene la convicción, razón, la convicción de que Dios existe, que Él es el que galardona, que eso se llama fe también, que Él está presente. Así que de presentar nuestro cuerpo en sacrificio en la Biblia solamente se refiere básicamente a la muerte. Cuando se hablaba del sacrificio se está hablando de matar un animal. La Biblia insiste en el Nuevo Testamento en el sacrificio del yo, el egoísmo. Y habla de
el que no se niega, el que no viene en pos de mí, se niega a sí mismo y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Dijo Jesús. Dijo que tomaran sobre nosotros, toma la cruz y le siga a Cristo. ¿Y la cruz qué es? Sacrificio. Así que va a haber una lucha entre la terapia de sanidad del Espíritu Santo para tu vida, para tu familia, y el yo. Y ese hombre independiente, individual, que es típico de la persona caída, de la raza caída. Eso fue lo que heredamos desde el principio, desde Adán para acá. El hombre que es altivo, que cree que lo tiene todo, que lo vemos en la sociedad ahora mismo. No necesitamos a Dios. Dios es un estorbo. No, saquemos a Dios de las escuelas, saquemos a Dios de los hogares, saquemos a Dios no se permite en el gobierno, ya no se permite grupos de oración en los trabajos porque eso ofende a los ateos. No se permite los 10 mandamientos de los tribunales en Estados Unidos porque eso ofende a los ateos. Dios es un estorbo en la nación ahora mismo. Vamos a sacar a Dios de las escuelas, saquemos a Dios de todas partes. Eso tiene un agente detrás. Pero para los cristianos, Dios es mi culto racional. Yo creo en Dios. Yo sé que Él existe. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él murió por mí en una cruz. Yo sé que Él venció a la muerte. Yo sé que Él está sentado en gloria con el Padre. Ese es mi culto racional. Y dice, basado en esa fe, que es tu culto racional, dice ahí, presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no permitas siglos del mundo. No te tomes la misma forma, tomar la misma forma que el mundo te dicte, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que renovar el entendimiento, que es lo que estamos hablando aquí, de la terapia de Dios. Es lo que está llamando Jesús. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas que la altivez esa seguridad que es fomentada en la sociedad actual, ¿verdad? Esta sociedad actual, tú ves las conferencias en los hoteles, no, porque todo lo puede. Si tú te lo propones, tú lo logras, porque es cuestión de proponérselo. El hombre, todo lo que se proponga, lo puede. Eso es mentira. Sería desastroso que nosotros lográramos todo. Es así, somos insoportables. Si lográramos todo lo que quisiéramos, ni nosotros mismos nos soportaríamos. Es bueno, es sano tener limitaciones, es sano tener cosas que no se pueden alcanzar. Eso es sano. La vida tiene dos lados. Los que quieren ver un lado de la vida, si tú ves solamente fracaso y yo no sirvo para nada, entonces tú estás destruido con la autoestima por el suelo. Ese es un lado malo. Y si estás por el otro, en la soberbia de que el mundo tú lo tienes en tus manos porque tú eres inteligente, tú estudiaste, tú sabes, tú eres líder y todo eso, también estás equivocado. Ambas cosas son desastrosas. Lo que Dios quiere por este mensaje es provocar humildad y mansedumbre para someterse a la terapia de Dios. Que la necesita todo el mundo. Pastores, eruditos, sabios, pobres, ricos, educados, analfabetos. Todos necesitamos la terapia de Dios. Todos tenemos heridas, tenemos odios, resentimientos, malas costumbres, cosas que tienen que cambiar, falta de amor. Y lo único que puede producir eso se llama el Espíritu Santo, de una manera que valga la pena. Así que vamos a analizar algunas cositas brevemente. Filipenses 2, del 1 al 4. Dice lo siguiente, y leemos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso se llama wishful thinking en inglés.
El apóstol Pablo estaba describiendo la iglesia ideal. Está escribiendo a la iglesia de Filipo y le dice, la iglesia comenzó siendo unánimes. Todos los que estaban, bajaron del aposento alto, dice que compartían en sí todas las cosas, estaban juntos, tenían en común todas las cosas, había unanimidad, el Espíritu Santo tomó control en ese momento y la gente dejó de ser lo que era naturalmente, a la gente se desprendía hasta de sus propiedades, las vendía y le daba a los que no tenían, generosidad, unión, compañerismo, amor, cuidado por las viudas, por los pobres, todo eso está descrito en esos primeros libros, capítulos del libro de los Hechos. La iglesia primera estaba llena de Dios y el Espíritu Santo estaba al control. Pero se fue alejando el tiempo de aquel inicio en el año 33 por ahí, donde vino el Pentecostés. Empezó a alejarse el tiempo y la iglesia empezó a parecerse más, a dejar de ser la iglesia que fue diseñada para tener amor, unidad, compasión, ser como Jesús. Y empezó la religiosidad y empezaron las jerarquías. No, yo soy más porque yo soy el obispo de Roma y tú eres por allá de un pueblito chiquito, ¿entiendes? Yo soy un más. Cuando toda la gente somos iguales. El pastor de una iglesia de 5 miembros es tan pastor como yo. Y yo tengo que honrar a ese hombre como pastor. No es cuestión de que yo soy el pastor de la iglesia grande en Ponce y él es el pastor de la iglesia pequeña en otro lado. Eso es soberbia, eso es altivez. A Dios no le agrada eso. Entonces, si llaman para predicar aquí, no sé si está mi secretaria por ahí, Michelle, pero ella sabe que yo le he dicho que nunca pregunte cuánta gente hay en la iglesia que me llama a predicar. Cuando puedo ir, nunca preguntes cuántos son ustedes, porque hay pastores que después que tienen una iglesia grande ya no predican en iglesias pequeñas, porque ellos no bajan a ese nivel. ¿Y cuántos son ustedes? Somos 15, estamos en una marquesina. Pues yo tengo mi agenda llena. Llaman de otra iglesia, somos 2000. ¿Y cuándo es el culto? ¿Dónde está el carácter de Cristo? ¿Y por qué Cristo no se fue detrás de los ricos y los poderosos y estaba con el pueblo? ¿Por qué no despreció a aquella mujer pecadora, que posiblemente pecadora, que decir prostituta, que se acercó a él? Aquella que le ungió con los pies con perfume y los secaba con los cabellos, y que aquellos fariseos orgullosos la despreciaban. Mira, esa es una mujer de la calle. ¿Cómo tú, siendo profeta, te deja que esa mujer te toque? Y Jesús habló de aquella mujer, dijo, mientras se escriba la historia de esta historia de mi vida, se va a hablar de esa mujer que me lavó los pies. Y con la Magdalena, posiblemente, no sé si era la misma. Que los fariseos no entendían por qué se detenía a hablar con una mujer de esa calaña. Y Dios le da el privilegio de ser la primera persona que ve a Cristo resucitado. No fue un apóstol, no fue otra de las mujeres virtuosas, Marta y María, no fue la Magdalena. Jesús está diciendo, el privilegio de verme resucitado, primero que nadie, se lo voy a dar a la prostituta del pueblo. Ay, santo, lo que tenemos que aprender los religiosos de este tiempo. Y si no hay mansedumbre, y si no hay humildad, nadie se somete a la terapia de Dios. Porque para tú reconocer que tú estás mal, necesitas mansedumbre y humildad. Para nosotros reconocer, aun yo como pastor, que necesito ayuda y dirección del Espíritu Santo para cambiar en cosas, hay que ser manso y humilde de corazón. Para hallar descanso para el alma. Hallar descanso para el alma. Así que se triunfa matando el yo. Diciéndole, hablándose uno mismo. El salmista, con esto termino. El salmista le hablaba al alma de él, que parece que ese día no tenía ganas de alabar.
Si alma mía, alaba a Jehová. Pero es que he tenido problemas. Alaba, hablándole a uno mismo, alaba que él sigue estando en el trono, pero es que me está persiguiendo Absalón, mi hijo, me quiere matar. Alábalo, que él sigue siendo el mismo Dios. Pues tú tienes que hablarle a tu alma. Alma mía, estás contaminada de muchas cosas. Pero yo me voy a someter a la terapia de Dios. Yo le voy a pedir humildemente al Espíritu Santo que me quite. Voy a buscar ayuda con mi pastor o con algún consejero y contarle lo que yo sufrí, lo que yo padecí, la ira que yo llevo, el coraje que llevo. Le voy a hablar de mi matrimonio, cómo está en crisis, cómo estamos peleando constantemente. Voy a ser honesto, voy a ser transparente. Voy a dejar que el Espíritu Santo irrumpa en mis salones secretos de esa mente inconsciente, o ese hombre interior. Y lleve la escoba del Espíritu para barrer la basura y la porquería que yo llevo escondido en mi corazón. Esa es la religión práctica. La otra de venir con cara de santurrón a la iglesia los domingos por la mañana es otra. La verdadera religión es la que se desnuda delante de Dios. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se vistió. ¿Qué Dios te está pidiendo hoy? Adán se vistió para esconder el pecado. ¿Sabe qué te está pidiendo la palabra de hoy? Vuélvete a desnudar. Pero por favor, no se me vayan a quitar la ropa aquí en la iglesia. No vayan a cogerlo literalmente y yo tenga aquí un show. Abre tu corazón.